Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarles que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y en esta última semana del año, que ya comenzamos, vamos a estudiar y continuaremos estudiando este tema importante también que lleva por título Esperanzas destruidas y luego revividas. Y en esta ocasión, para este día, tenemos con nosotros un invitado especial también. Y ahora tenemos a nuestro hermano Darwin, que está con nosotros. Hermano Darwin, buenos días. Gracias por estar con nosotros compartiendo para este día. Buenos días, hermano Diel. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí y compartir esta lección con ustedes. Muy bien. Así que entonces ahora vamos a ir a nuestro texto que estamos aprendiendo. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ir allá para leer nuestro texto que pues es el último del año. Vamos al libro de Mateo capítulo 28 y allí vamos a leer el verso 5 y el verso número 6. Leamos, dice: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Muy bien, con este pensamiento vamos a ir a Dios en oración. Aquí nos vamos a arrodillar. Si a usted le es posible hacer eso en casa, de donde quiera que nos mire, pues así hágala con nosotros. Oremos. Padre eterno que está con nosotros en esta hora, estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de estos medios para que podamos estudiar juntos su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos hacia toda la verdad y queremos pedir que sus buenos ángeles nos puedan ayudar y asistir en todo. Queremos pedir que usted pueda plasmar la palabra de verdad en nuestras mentes y que por medio de ella podamos conocer su voluntad. Agradecemos por este momento y pedimos una bendición. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. El día de hoy vamos a ver, pues, la continuación de lo que hemos venido estudiando. Así que vamos a nuestra primera pregunta y nuestro apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título Jesús cumple la profecía. Y nuestra primera pregunta nos dice: ¿quiénes fueron crucificados junto a Cristo y cómo cumplió esto lo que había sido predicho en las Escrituras? Vamos a recordar un poquito los últimos momentos de la vida de Jesús. Entonces, ¿quiénes fueron crucificados con Jesús? Ya. Entonces creo que cuando nosotros generalmente pensamos, ¿no?, en ese momento de la crucifixión, generalmente para nosotros como cristianos es algo que hablamos como que se fue un momento de honra, ¿no?, o de gloria. Pero cuando leemos aquí en la Biblia, vamos a leer aquí en el verso, y de acuerdo a la profecía aún, miramos que no fue así tanto como nosotros como cristianos algunas veces lo imaginamos. Entonces, de acuerdo a una profecía, vamos a ver qué fue lo que sucedió y quién estaba alrededor de nuestro Salvador. ¿Y cómo estaba esa escena? Así es. Comúnmente tenemos, cuando ponen a un Cristo, comúnmente lo ponen solo. Pero tenemos una idealización de cómo sería, cómo nos gustaría que fuera. Pero la palabra de Dios es todavía más amplia y nos muestra una realidad totalmente distinta. Para eso entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos. Y allí vamos a leer el capítulo 15 en el verso 27 y verso 28. Leamos lo que nos dice allí. Veamos, ahí dice: crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura, con los inicuos fue contado. Así es. Cuando vemos a Jesús y cuando escuchamos la palabra inicuo, una palabra no muy grata. No muy común en nuestros días, ¿no? No común, pero también el que conoce un poquito de la palabra dice: esa es una cosa fea. Y esperamos encontrar personas, pues, muy malas. Pero la Biblia nos dice que eran, ¿qué? Ladrones. Dos ladrones. Y creo, hermano, que es importante mantener esto en mente, ¿no? Que esta era una pena de muerte dada a Jesús.
Entonces, cuando Jesús está aquí muriendo, Él no está muriendo entre los buenos, ¿no? Los santos, se puede decir. Él está muriendo entre los peores. En nuestro día, si lo comparáramos, ¿no? Fuera como una persona que recibe esa pena de muerte y en esos cuartos, sea hoy por inyección o por silla eléctrica, generalmente las personas que están ahí muriendo no son personas buenas. Entonces, nuestro Redentor, a los ojos de los que estaban ahí, era un hombre malo, malvado, de los peores, ¿no? Básicamente se estigmatizó junto con los demás, por eso que la Biblia dice, y fue contado con los inicuos. Eso dijeron, es de aquel grupo, de aquellas personas. Era la misma cosa. Muy bien, pero todavía la Biblia nos dice más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir al texto que se encuentra en el libro de Isaías. Esto sería la profecía, ¿cierto? Y vamos a la profecía de Isaías, capítulo 53. De allí vamos a leer el verso número 12. Veamos cómo nos dice allí. Por tanto, yo te daré parte con los grandes y con los fuertes repartirás despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Esta es la profecía que nos muestra cómo estaría el Mesías, cómo se manifestaría, ¿no? Y él fue contado con los perversos. Entonces, en el libro de Isaías tenemos esa profecía, y el libro de Marcos tenemos el cumplimiento. Ahora, cuando miramos el libro de Isaías, especialmente el capítulo 53, la imagen que está ahí, en verdad hubiera sido una lección, tal vez hubiera sido unas escrituras para los judíos de que el Mesías no iba a ser como ellos se lo imaginaban. Y aquí en el libro de Isaías está la profecía, y en Marcos, que acabamos de leer, se encuentra ese cumplimiento, que no iba a ser como un rey, ¿no? Su muerte no iba a ser algo tal vez que los judíos se imaginaban, iba a ser algo terrible, vergonzoso, penoso, humillante. Pero los judíos ignoran este capítulo de su propio libro, capítulo 53. Es un capítulo que aquellos que no lo han leído todo, creo que fuera una buena idea de considerar y analizar, y una bella, creo que aquí está un ejemplo para nosotros de algo que se fue dicho muchos años después y después se cumple. Yo creo que fuera una buena idea de reflexionar más en este capítulo en nuestro tiempo libre. Así es. Pero vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver cómo lo explica el Espíritu de Profecía. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en El Desierto de las Gentes, en la página 698-699. Leamos ahí, dice: con corazón anhelante había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Así es. Entonces, cuando vemos cómo lo vio la gente al ser crucificado con los inicuos, con los impíos, y él esperaba por lo menos una palabra de aliento, dijera, pues alguien me reconoce como el Salvador realmente. Pero de los discípulos, mismo de la gente, no había una sola palabra. Es que la expectativa de ellos, hermano, la expectativa de Israel y aún de sus discípulos, era que Él iba a venir a redimir, ¿no? A tomar de nuevo a Israel de los romanos. La expectativa de ellos era muy diferente. Cuando la realidad vino, quedaron decepcionados. Ahora, mirando a su reino, al rey crucificado, ellos, en vez de darle palabras de ánimo, dan palabras de duda. Dijeron, bueno, entonces este no era, ¿no? Algunas veces nosotros nos imaginamos cómo van a ser las cosas, y cuando vienen no son como las imaginamos. ¿Y qué viene al corazón? Duda, y ahora quedamos chasqueados. Y esto es lo que vemos, decepcionados. Y esta es la condición en la que se encontraban los discípulos. Pero leímos ahí que también Él encontró consuelo, ánimo en las palabras del ladrón que estaba a un lado de Él.
Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñenos a leer, está en el Deseo de la Gente 698-699. Sí, leamos, dice: mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, dice, en el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Este es un asunto muy interesante. Esto es, hoy día también todos le llaman Señor. Muchas personas inclusive se ponen el mismo nombre de Jesús. Pero en el momento de dificultad, donde no parecía que era alguien, entonces ahí nadie le reconocía, mismo los discípulos. Ya. Y es lo interesante, ¿no? Cuando miramos que aún aquellos que caminaron con Él por 3 años y medio, aquellos que habían dicho, no, por ti vamos a morir, vamos a dar nuestra vida, ¿no? Que en este momento, uno que no era de la fe, que no era cristiano, que no era discípulo aún, fue el que le dio anhelo, el que le dio fuerza a nuestro Redentor en esos últimos momentos. Y es algo triste y a la misma vez nos sentimos gozosos de que este ladrón pudo recibir la salvación, ¿no?, en la 11ª hora. Pero ¿a dónde estaba el pueblo de Dios? Creo que lo que ellos imaginaban no sucedió y ahora todo lo habían abandonado. Así es, esto había cambiado mucho lo que había sido antes, mucha gente le seguía, pero en ese momento no había ni uno. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñenos a leerlo, mismo material, mismas páginas. Los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes y príncipes. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los 3. Así se cumplió el pasaje. Fue contado con los perversos, pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto. Como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio, así su cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en el pecado. Esto es, muchas veces no comprendemos y actuamos de formas raras, pero a veces no sabemos que estamos cumpliendo esa profecía, ¿no? Como en este caso, los sacerdotes que dijeron, vamos a poner a Jesús en medio para que se vea que es el más malo de todos. Aunque ellos estaban peleando, ¿no?, en contra de Jesús, aunque ellos estaban tratando de removerlo a él como el Mesías, tomándolo y poniéndolo entre los perversos, dice, aún en los planes humanos que tratan de ir en contra de Dios, ahí está Dios controlando todo, ¿no? Y para nosotros, hermanos, creo que eso debe traer a nuestros corazones paz, sabiendo que no importa lo que el humano haga, la voluntad de Dios se va a cumplir. Los judíos aquí pensando que esto sí va a remover que él era el Mesías, pero ahí estaba en Isaías profetizado, lo estaban cumpliendo sin saber. Ese es el cumplimiento de la profecía que ellos habían estudiado por años. Sí. Sin embargo, ahora estaban pues realizando esa misma profecía. Pero todavía hay más. Queremos que ahora nos acompañen para que vayamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en la historia de la redención en la página 233. Leamos lo que dice allí. Dice, en su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores, para que pudiera redimirlos de la maldición de la ley. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Así es. Aunque estaba en esa condición, él no dejó de cumplir lo que fue destinado que él tenía que ser. Esto es, aunque la gente lo despreció, aunque lo pusieron con los más peores criminales, él sigue cumpliendo su misión de sustituto y garantía del ser humano.
Entonces, una vez más recordándonos esa bella promesa, que no hay nada que el humano pueda hacer que Dios no lo haya ya visto. Aunque se vean las cosas terribles, ¿no? Aunque las cosas no vayan como nosotros lo imaginamos, Dios está en control. Y lo que Dios ha dicho se va a cumplir, especialmente en estos momentos difíciles que estamos enfrentando. Algunas veces parece que las cosas están afuera de control, ¿no? Pero Dios está tomando control. Y aunque todos los discípulos aquí lo habían dejado, ya estaba profetizado. Si solamente tomamos un momento y reflexionamos de estas promesas bellas, vamos a encontrar anhelo y refugio y fuerzas para continuar adelante. Así es, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra lección y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Qué hicieron con las vestiduras de Cristo cuando lo crucificaron? ¿Y cómo fue predicho esto por David? Entonces aquí tenemos, le crucifican, esto ya sabemos, pero ¿qué pasa con las vestiduras? ¿Qué se profetizó acerca de esto? Ya, y aquí en este día estamos viendo dos profecías, ¿no? La profecía de Isaías, y ahora vamos a ver esa profecía de David. Y una vez más, a nosotros como humanos no nos gusta algunas veces, creo, o no sé si es porque no queremos imaginarnos qué tan terrible fue ese día, frecuentemente ignoramos estas profecías. Entonces vamos a leer aquí, vamos a ver cómo estaba nuestro Redentor en este momento, de acuerdo a los versos bíblicos ahorita. Descubramos lo que la Biblia nos dice, porque es muy importante saber lo que la Biblia habla de este asunto. Así que acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, y allí vamos a leer el capítulo 15 en el verso número 24. Vamos a ver lo que nos dice allí. Leemos ahí, dice: cuando lo hubieron crucificado, los soldados repartieron sus vestidos entre sí, echando suerte sobre ellos para ver qué llevaría cada uno. Muy bien, entonces la Biblia nos dice que cuando lo crucificaron, dice que ellos echaron suertes en los vestidos de Jesús. Ellos se lo querían repartir. Ya, entonces lo que vemos, si nos podemos imaginar esa escena, ¿no? No se echaron suerte de los vestidos que estaban puestos en el cuerpo de nuestro Redentor. Se echaron suerte del vestido que habían removido de su cuerpo, arrancado afuera, a fuerza, ¿no? Entonces, queridos hermanos, si nos imaginamos, si podemos ir a ese momento, qué tan vergonzoso fue esta escena para el Creador del universo, estando en la cruz. Ya había pasado como desfile, ¿no? Por todo ahí, por todo Israel o Jerusalén, y ahora está colgado desnudo en la cruz, mientras los soldados vendiendo su ropa para avergonzarlo aún más y removerle, ¿no?, el crédito de que él era el Mesías, sin pensar que esto ya estaba profetizado. Hay una cosa muy interesante, cuando nosotros tal vez podríamos tener el valor de salir desnudos a la calle, pero si de repente la gente empieza a hacer burla, te vas a sentir muy mal. Pero esto no es algo que Jesús hace voluntariamente, es algo que lo hicieron hacer, le han despojado de sus vestiduras, y ahora los soldados todavía, porque él estaba en la cruz, pero él puede escuchar lo que está pasando allá abajo con ellos, y ellos están repartiéndoselo por medio de suertes. Hermano, y el amor, ¿no? El amor que tuvo nuestro Redentor, sabiendo la gran vergüenza que le estaba pasando, pero entendiendo que algo mejor iba a salir de ahí. ¿Cuántos de nosotros, si nos hicieran, hermano, algo por lo menos un poco de vergonzoso como esto, y tuviéramos el poder de hacer algo, no lo hiciéramos, ¿no? ¿Cuál sería nuestra reacción? Sería esto, te arranco la ropa. ¿Cómo reaccionaríamos hoy día? Y frecuentemente nos enojamos, frecuentemente nosotros nos alteramos y inmediatamente no reaccionamos. Pero, hermano, creo que hay mucho que tenemos que aprender de nuestro Redentor, ¿no? Y sin embargo, a veces podemos no reaccionar físicamente, podemos quedarnos allí, pero nuestra expresión de enojo, de coraje, de impotencia, de querer hacer, está registrada también. Muchas veces ni siquiera lo expresamos, nos podemos quedar como si nada pasó, pero nuestro cerebro da 1000 vueltas. Jesús se mantuvo.
inclusive oró por ellos, ¿no? Pero vamos a continuar y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Salmos. Recuerden que David pues habló de esto. Vamos al libro de Salmos capítulo 22 y allí vamos a leer el verso número 18. Salmos capítulo 22, verso número 18. Leamos cómo nos dice. Partieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suertes. Muy bien, este es un texto muy significativo. Y la Biblia dice que pues partieron sus vestidos y sobre su túnica echaron suertes. Una vez más, creo que eso nos ayuda a entender y reconocer el poder que hay en nuestro Redentor, en nuestro Dios, que años, no cientos de años antes que esto ocurriera, y algo que aparentemente no parece pequeño, ¿no? Que se vendiera la ropa, pero nuestro Dios quería dejarlo ahí, hermanos, como una evidencia de que servimos al Dios que lo sabe todo, el Todopoderoso, ¿no? El Omnisciente. Y esto, hermanos, debe de traer a nosotros más esperanza de que todo está en las manos de nuestro Dios. Ahora, quiero pensar que pasó de esta manera. Los escritores del Antiguo Testamento escribieron la profecía sin saber lo que acontecería. Ellos fueron inspirados por Dios. Pero en el Nuevo Testamento ellos no están revisando la profecía ya. Ellos están narrando los hechos que ocurrieron. Quiero pensar que después de mucho tiempo la gente empezó a buscar las referencias. Aquí pasó esto, pero había estado profetizado tantos años atrás. Esto es... hoy día pues hacemos las referencias de los textos, pero en la antigüedad estaban apenas narrando sin el afán de querer hacer concordar la profecía. Es que creo, hermano, que podemos ver cómo los discípulos tuvieron que agarrar sus Biblias y recordando todo lo que había pasado su Redentor, ¿no? su Mesías, y empezaron a estudiar, escudriñar profundamente, analizar por qué pasó esto, y ahora, como lo dice, hermano, ¿no? Encontraron una conexión y ahora puede afirmar más que sí era el Mesías. Ahora ellos pueden predicar y hacer la conexión, pero esto fue imposible, hermano, sin el estudio profundo de la palabra de Dios. Así es. Pero vamos a ir un poquito más allá, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el Deseo de las Gentes, en la página 695. Leamos, dice: siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: no la partamos, sino echamos suerte sobre ella de quién será. Así que entonces esto se cumplió, tal como lo marcaba la profecía, sin ningún cambio. Muy bien. Y no intervinieron nadie, sino que cada uno jugó el papel que realizó, muchas veces sin saberlo. Miramos que es como que si ellos estuvieran jugando ese papel, ¿no? que fue escrito, como que una escena fue escrito y cada quien tenía que actuar sin saberlo. No tenían, en verdad, no podían cambiar la historia porque nuestro Dios lo había visto y pudo inspirar a los profetas que lo escribieran en detalle. Un momento triste, pero gracias a Dios, no, que lo había avisado desde mucho antes. Y ahora vemos ese cumplimiento. Una vez más, creo que es importante, hermanos, mantener en mente al Dios que nosotros servimos, a un Dios que puede ver hasta el fin. Entonces, no importa lo que venga, no debe de causar en nosotros, ¿no?, miedo o tristeza en la fe que estamos y que servimos, porque servimos a un Dios que lo ha visto y lo ha escrito. Así es. Entonces, pues hemos visto esta lección muy interesante, por cierto, pero nuestro estudio ha concluido aquí por el día de hoy.
Vamos a continuar el día de mañana, pero ahora queremos invitarte a tener una oración. Acompáñanos a orar. Oremos. Nuestro querido y amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos compartir este momento juntos, de tantos diferentes lados. Te damos gracias porque podemos ver el poder que hay en el Dios que servimos. Podemos ver, Señor, cómo tú has dejado todas las cosas escritas para aquellos que quieren escudriñar. Ciertamente son perlas sin valor. Pedimos, Padre, que nos ayudes mientras continuamos en el estudio de esta lección. Ayúdanos, Padre, a poder permanecer firmes mientras enfrentamos eventos difíciles, teniendo esa aseguranza que tú estarás con nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hermano Darwin, gracias por compartir este día con nosotros. Un placer, hermano. Y nuevamente esperamos que en el futuro podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Con ayuda de Dios, en el futuro, si nos permite, ¿no?, vamos a compartir una vez más. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga. Bendiciones.